nos vamos de la Carolina a Colombia, porque allí está nuestro compañero, nuestro corresponsal de economía y columnista internacional, Martín Gripo. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Hola Emi, ¿cómo estás? Buenas noches para todos allí en San Luis Más. Bueno, la verdad es con mucha información, como es habitual, de lo que está sucediendo en el ámbito internacional, en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo, Martín. Exactamente, Emi. Vamos a comenzar, si te parece, claro, hablando de Brasil, porque este lunes 8 de enero se cumple el primer aniversario de lo que fue el ataque a la sede de los tres poderes. Ese ataque, ese asalto que cometieron más de 1.500 simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a la sede del Poder Ejecutivo, del Congreso y del Palacio de Justicia en la ciudad de Brasilia, en la capital de Brasil, a los pocos días de la llegada de Luis Inácio Lula da Silva. Recordamos que el 1 de enero de 2023 Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil a comenzar un nuevo mandato luego de los 4 años de la presidencia de Bolsonaro, una presidencia que estuvo marcada obviamente por diferentes polémicas porque intentó encaminar el gobierno y la gestión hacia la derecha en un país que venía convulsionado políticamente luego de las diferentes situaciones que habían estado viviendo, tanto con la salida de Luis Inácio Lula da Silva, su encarcelamiento, y también con la salida de quien era presidenta Dilma Rousseff. Justamente este lunes se cumple, como bien mencionábamos, el primer aniversario de este ataque, un ataque que para el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y para sus simpatizantes fue catalogado como un intento de golpe de Estado a los pocos días de la llegada de da Silva a la presidencia. Esto sucedió en una Brasilia que estaba aliada a Jair Bolsonaro y que permitió, según las denuncias que hizo el propio da Silva, que la policía no actuara. Que no actuara y que dejara que los simpatizantes ingresaran a la sede de estos poderes, generando, bueno, además de los destrozos materiales, de todo el caos y de las importantes pérdidas que también se registraron en algunas esculturas y demás, bueno, todo un clima político convulsionado. Recientemente estuvieron saliendo ya algunas condenas hacia las personas que perpetraron estos ataques. Recordamos que más de 1.500 personas estuvieron involucradas en los ataques, unas 1.000 personas fueron detenidas y ya hay unos 40 condenados. Se espera que la justicia avance en las diferentes investigaciones judiciales. Y este lunes, Luis Inácio Lula da Silva realizó un acto denominado Reafirmación de la Democracia, en el que justamente puso en valor la democracia y la institucionalidad del poder político y presidencial de ese país, Emi. Bueno, un Brasil que ha venido también, ¿no? De derecha, izquierda, derecha. Vos recién explicabas de manera clara y contundente también momentos de corrupción o denuncias, caso Odebrecht en Brasil, y después el paso de Bolsonaro, donde el disgusto generalizado también por un personaje muy particular dentro de lo que es la República Argentina. Un personaje muy similar a alguien que está buscando una reelección en los Estados Unidos, Martín. Exactamente, Donald Trump. Vamos a hablar justamente de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y que busca nuevamente llegar a la presidencia de ese país. Porque este martes va a acudir a una de las audiencias de la justicia de la Corte Federal en Washington, porque allí, bueno, tendrá que declarar para que la justicia avance las investigaciones donde se lo acusa también por el asalto al Capitolio. Esto muy similar a lo que ocurrió en Brasilia, pero en 2021, el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Donald Trump, alentados también por el propio Trump, atacaron la sede del Capitolio mientras se realizaba una sesión en la que se estaba por declarar y confirmar los resultados de las elecciones de 2020 que habían dejado al ahora presidente Joe Biden justamente como mandatario de ese país. Donald Trump sigue avanzando en las diferentes acusaciones y en los diferentes procesos judiciales que bueno, se le han abierto en los distintos estados de ese país. Si llega a ser encontrado culpable, a Donald Trump le podrían llegar a caer aproximadamente 55 años de prisión. Obviamente su presencia
en la justicia federal este martes. Bueno, él va a tratar de desligarse y de declararse inocente. Bueno, y ha hecho un spot de campaña: haremos de América grande otra vez y la proscripción no funcionará, ¿no? Veremos qué sucede allí mismo en los Estados Unidos. Estados Unidos que está mirando constantemente lo que sucede en otro lugar del mundo que tiene que ver con este conflicto, con esta situación bélica entre Israel y el grupo terrorista Hamás. ¿Qué novedades hay, Martín, después de lo que ha sido ya y lleva 4 meses, y miles de muertos, ¿no? Sí, la verdad que la situación es lamentable en la Franja de Gaza, donde se están registrando la mayor cantidad de personas fallecidas. Este lunes Israel anunció que detectó dónde se encuentra el líder militar de Hamás, pero dijo que no puede atacarlo debido a que se encuentra rodeado de los rehenes, según declaró el gobierno de Benjamin Netanyahu, y citaron los medios locales de Israel. Una situación que claramente genera mucho estrés en Medio Oriente, que está convulsionado y que no sabe cómo y cuándo puede llegar a acabar este conflicto que, como bien decías, Emi, ya dejó miles de muertos. Recordamos que Hamás inició el ataque el 7 de octubre hacia Israel, que dejó 1.200 víctimas fatales y unas 250 personas que fueron capturadas como rehenes. Actualmente la cantidad de rehenes se estima que es de 130 personas, entre ellas 5 niños, que todavía están en la Franja de Gaza y que no se conoce cuál es que Israel dice ahora sí conocer la ubicación exacta, pero que no la ha difundido, y se estima que 25 de los rehenes ya murieron debido a los diferentes ataques. Y en la Franja de Gaza, debido a los bombardeos que está llevando adelante Israel, que recordemos había comenzado bombardeando la zona norte de la Franja de Gaza y ya se está extendiendo hacia todo el territorio, ya lleva más de 22.800 víctimas fatales, con lo cual en estos últimos meses la situación se ha agravado y se ha complicado muchísimo, generando una lamentable situación, además acompañado por el asedio total que hay sobre el enclave palestino, donde no están entrando suministros básicos como alimento, agua, medicamentos. Según Naciones Unidas, estima que alrededor de entre 80 y 100 camiones están entrando diariamente a la Franja de Gaza, con lo cual eso es un número muy bajo y algo totalmente insuficiente para la cantidad de personas que allí están viviendo en campos de refugiados. Bueno, y además una situación bélica que puede tener una escalada a nivel regional en cualquier momento. Ya Irán también se ha expresado al respecto, Martín. Sí, y recordamos también, lo estábamos hablando la semana pasada también aquí en Más Noticias, cuando Israel había anunciado que había atacado una de las sedes militares de Hamás, claro, pero en el Líbano, en Beirut, y había matado al número 2 de Hamás. La verdad que la situación en Medio Oriente se está complicando y el mundo lo está mirando con atención porque todavía no se sabe cómo y cuándo va a finalizar este conflicto, que, justamente para Israel no acabará hasta que acaben justamente con el líder, con el número 1 de Hamás, que lo acusan como ser la persona que estuvo al frente de los ataques el 7 de octubre. Martín, de Medio Oriente te llevo a Europa porque hoy conocimos la información de la cefalía en el cargo de primer ministro de Francia. ¿Qué sucedió en ese país? Sí, Emi, muy corto y ya para ir cerrando este bloque de noticias internacionales aquí en Más Noticias, te cuento que en las últimas horas, hace poco, conocimos la renuncia de la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que presentó justamente su renuncia y fue aceptada por el presidente Emmanuel Macron. También, obviamente, estamos viendo que el mundo está convulsionado, está muy movido en la agenda política. Borne renuncia luego de no poder lograr los diferentes acuerdos con distintos sectores de la política francesa, incluso con la oposición, que ya había
ya había hecho más de 30 peticiones de censura, de mociones de censura contra la primera ministra. Finalmente, Macron le aceptó la renuncia, le agradeció la dedicación durante este tiempo en su gobierno y ahora habrá que ver quién asume ese cargo. Se cree que será el ministro de Educación, quien ahora es ministro de Educación, pero eso estará por confirmarse seguramente en las próximas horas, Emi. Bien, Martín, agradecerte. ¿Qué hora es ahora, a esta hora ahí en Colombia? 6 de la tarde, 37 minutos es la hora actual, unos 17 grados estamos teniendo acá en Bogotá. La verdad que, bueno, una ciudad fría, húmeda, una de las pocas ciudades frías que tiene Colombia, pero estos días la verdad que estuvieron muy soleados, muy buenos, con una muy buena temperatura, así que valió la pena disfrutarlos. Martín, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Emi.